por los discípulos entonces, la Escritura. Amén. La Escritura. Y eso es importante, por eso es que usted, cuando está a caballo de la Escritura, usted escucha un predicador y dice, esto no lo dice la Escritura. ¿Me entiende, no? Por eso es que es bueno estudiar la palabra. Muchos dicen, la teología, hay mucha teología, No, la teología es el estudio de Dios. Amén. Por tanto, por eso es que Pablo dice, crecer en la gracia y en el conocimiento, o sea, en la teología. Pero también debemos crecer en la gracia, o sea, tiene que ser un crecimiento parejo. Porque si yo tengo mucha teología, mucho estudio, puedo... Yo soy José Pérez. Y nadie es igual a mí. Embotarme. Pero cuando crezco en la gracia y en el conocimiento, no me voy a embotar porque nunca me voy a olvidar de lo que Dios hizo por mí. Y que lo que yo tengo, todo se lo debo al Señor. Amén. Amén. Por eso debemos crecer en los dos ámbitos. Por eso nunca debemos olvidarnos, hermanos amados, de lo que Dios hizo. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué? Vamos al panorama. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucedía en el templo? Vendían animales, ¿verdad? Sí. Cambiaban monedas. Estas son las casas de cambio modernas. Pueden ir los cambistas. Si esos no son nuevos. Amén. Como dijo el profeta Salomón, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Ahí estaban los muchachos. Yo pienso que tuvieron una junta los sacerdotes y dijeron, para que estos cabros nos traigan de allá y tan lejos el sacrificio que damos de nosotros. Bueno, de pasadita nos ganamos un retiro, ¿cierto? Aquí es negocio. Usted sabe que hay mucho que hacer con el evangelio del negocio. El diezmo y toda esa cosa. ¿O no? Pastores que se han enriquecido a costa del evangelio. ¿Y qué decir de la iglesia romana? Se enriqueció, que la gente por miedo al infierno les regala las propiedades después que se hagan de este mundo, antes que se haga de este mundo. Y eso es por la ignorancia de la gente. Entonces hicieron este negocio, ¿y dónde lo hicieron? En el templo, porque le queda cerquita, la gente es cómoda, hasta el día de hoy es cómoda. ¿O no? Somos cómodos, nos gusta la comodidad. Por eso que la ciencia ha inventado tantas cosas que nos han traído confort a nuestra vida. Estos aparatos que estaban antes amarrados, ahora los aparatos los están trayendo comodidad. Entonces, al hombre le gusta la comodidad. Sí. Entonces, implantaron un negocio, vendimos palomas, vendimos ovejas, vendimos bueyes. Entonces usted quería hacer un sacrificio más o menos pesadito y era de plata, un hueco. Pero este tenía un precio. Y como venía de otro país, porque si yo siempre digo, si hay un país más devoto que los judíos, no existe. Los judíos son devotos. Pese a que hoy día están ciegos, pero son devotos. Imagínense, venían de otros países a adorar. Y a veces tenían 3 o 2 meses en viaje, porque no existían los aviones. Pero ellos venían a la Pascua, sagrado. Los judíos venían a la Pascua. ¿Sí? Nosotros decimos, hay cena y la iglesia no cena. No. Y no saben nada con lo que se están perdiendo. Despreciando la mesa del Señor. Ojo con eso. Sí. La Pascua para los judíos era sagrada, porque celebraba la liberación de los egipcios, cuando estuvieron en cautiverio. La cena celebra nuestra liberación del pecado. Amén. Por eso que nosotros debemos cenar. La iglesia debe siempre estar apta para cenar. Y cuando se llama a cenar, se cena porque ya somos hijos de Dios. No, que yo no puedo porque estoy enojado con la María. Reconcíliate con la María. Amén. Pero tienes que cenar. Y si no cenas es porque todavía no has entendido el propósito. Esa es la propaganda. ¿No? La pasadita. ¿Ya? Entonces hicieron este negocio y estos hombres, ¿cierto?, que eran devotos, claro, venían y compraban, hermano. Y aunque se lo vendían a lo mejor a 3 veces el precio, pero lo compraban igual. ¿Por qué? Porque ya no podían devolverse a comprar ya a menos precio. Entonces los sacerdotes, claro, tenían el negocio. Ahora, aclaro, esos sacerdotes no son los sacerdotes de la Iglesia Católica, en este caso. La Iglesia Católica imita mucho el sacerdocio judío. Por eso se le llaman sacerdotes. Ellos imitan, pero no eran los mismos, porque muchos tienen la conclusión y dicen, ahí están los sacerdotes, de ahí existe. No. La Iglesia Católica inventó el sacerdocio copiado, ¿cierto?, de la Iglesia romana, de la Iglesia judía, o sea, perdón, del pueblo judío. Sí. Entonces los hombres estaban prósperos.
Y los que venían de otros países tenían que cambiar el dinero para poder comprar en plata nacional. Y te sabe que en el cambio ganan. Te sabe que el dólar se vende a un precio y se compra a otro precio. Sí. Entonces, era un negocio redondo para los fariseos que ministraban el templo, pero ahí llegó a quien se le había dedicado el templo. Sí. Porque con esa intención se hizo el templo. David, cuando dijo yo habito en casa artesonada y vivió ahí en una tienda, quiso hacerle una casa al Señor. Sí. Ahora entendamos esto: Dios no necesita que le hagamos casa, Amén. porque es un pensamiento muy griego. Y que los griegos hacían Dios y lo meten dentro de la casa de oración. Entonces le dijo el Señor: no, tú no me vas a edificar casa, va a ser tu hijo. Amén. Pero no te estaba refiriendo puntualmente a Salomón, te estaba refiriendo a Cristo. Pero Salomón le edifica y se le da todo a Salomón para que edifique el templo, y con esa visión se hizo el templo. El templo era para Dios. ¿Se fijan? Porque todo lo que se consagra para Dios, ¿cierto? Debe ser sujeto a Dios. Si nosotros tenemos una casa de oración, la casa debe regirse por lo que Dios dice en la Escritura. Yo no puedo poner un negocio, No. porque la Escritura no me autoriza. Por eso hay gente que hace comida adentro, venden completo, hacen rifa. Falta hacer un bingo cristiano. Ya lo hacen. ¿O ya lo están haciendo? Sí, ya. Me estoy atrasado en noticias entonces. Estoy atrasado en noticias. Hasta fonda. Claro, y la emoción, claro, qué bueno, que para qué contamos. No, la única manera que la iglesia tiene de recaudar fondos es a través de la oferta. No hay más. No hay más. Porque el diezmo fue instaurado para Israel bajo la ley. Amén. Se convirtió en una ley. Dios lo convirtió en una ley de indefectiblemente diezmarás. Amén. Pero eso un día lo vamos a explicar para qué era el diezmo. Y la palabra diezmo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y en ninguna parte se impone al pueblo gentil a diezmar, menos a la iglesia. La iglesia, si no cree, vean el capítulo 15 de Hechos. Amén. El primer concilio de la iglesia. Entonces, hermano, vayan apuntando por ahora, porque no me llama. Hasta un cuarto para el mar. Bueno, me quedan ya. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace el Señor? Era lógico, si le entró el celo por su casa. ¿Qué pasaría si usted llegara a su casa donde, ¿cierto? Usted la ideó para un comedor, un dormitorio, ¿verdad? Un patio, cada cosa en orden, y sus hijos vienen, ¿cierto? Y le ponen su dormitorio en el patio, ¿verdad? El comedor se lo ponen en el patio de adelante, y todo eso ordenado. ¿Qué hace usted? ¿Sí o no? Están cambiando el orden estructural que había. Y nadie puede cambiar ese orden si ya está impuesto por Dios. Sí, amén. Porque Salomón se le dijo también cómo tenía que hacer a Moisés. Amén. Porque cuando Moisés hacen el tabernáculo, era similar al tabernáculo que estaba arriba. Amén. ¿Sí o no? Sí. Por eso se le dieron las medidas, todo se lo dio Dios. ¿Se fijan? Entonces, usted no puede, por eso es que también con respecto a la palabra dice que nadie puede añadir ni quitar a la escritura. Entonces, cuando hay un pastor que está colocándole algo de su cosecha a la escritura, ya está cayendo bajo de una maldición. Sí. Porque está poniendo. Oye, a mí no me gusta ponerle lo que. Me gusta leer lo que está aquí, que es puntual. Amén. Entonces, Dios se molestó, por supuesto, le vino el celo, tomó el azote, echó para afuera a los vendedores de animales, echó para afuera a los campistas, les dio vuelta a las mesas. Pero fíjense que él tuvo una ira, se iró. Pero se fija que la ira de Dios es controlada. ¿No es una ira ciega? No destruyó el templo. Lo único que hizo, lo limpió, lo purificó, lo limpió, sacó lo que no era del templo. Sacó lo que no era del templo. No destruyó el templo. Porque el templo había sido consagrado para él. Por eso que en esta instancia dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús le dijo, destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Porque ahí estaba el templo de Dios. Dios habitaba en Cristo.
Por eso es que cuando Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿dónde estaba Cristo? Si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, ¿dónde estaba Cristo? ¿Ah? Sí, pues. La carne y el espíritu, hermano. Cristo es la carne, el tabernáculo. Pues destruir este templo. Y en 3 días lo reconstruiré. A perfecta unión. Pero eso es lo que usted le puede ver en el capítulo 14. ¿Acaso no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso lo declara el Señor en el capítulo 14 cuando está con sus discípulos, la última noche. Cuando se les revela a ellos. Usted hoy día tiene una gran revelación. Sí. Sí, nosotros tenemos una gran revelación con respecto a la manifestación de quién es Cristo. Porque usted le pregunta a alguien, ¿quién es Jesús? Bueno, fue un gran orador, fue un hombre adelantado en su tiempo, también que sabe conversar con él, ¿no? Y dice, sí, era un hombre sabio, un hombre entendido. Pero son pocos los que dicen que era Dios. ¿Y qué es Dios? Amén. Porque para eso hay que tener revelación. Sí. Ahora, si usted lee la Escritura, va a tener revelación porque ahí está todo revelado. Amén. No, va a venir un ángel, ¿cierto? Como le vino a Joseph Smith. El ángel Morón y vino a arreglar una tontera, una estupidez. La revelación está aquí. Amén. Por eso es que es importante, hermanos, amados, insisto, que la iglesia tiene que vivir la Escritura, aprender la Escritura, darse el tiempo, hermano. Démonos el tiempo. Nos gusta ganar dinero cuando trabajamos, ¿no? Y sacrificamos tiempo, sacrificamos sueño. Pero el dinero se acaba. ¿O no? Sí. Por eso es que el Señor dice, no se afanen. Dios no está con usted, trabaje, hermano. Pero no se afane. Porque va a perder su vida. Gente que vive para trabajar. Se enfermó, todo lo que enjuntó, se lo dio a la ciencia médica. Y el resto que le quedó, se lo dio al sepulturero. Cementerio. Y nada le quedó a la familia. ¿Por qué? Porque no vivió sabiamente. Amén. Y Dios da sabiduría, hermano. Dios da sabiduría al hombre. Esta sabiduría no es de los hombres. Por eso que los reyes quedaron impresionados cuando el apóstol Pablo les predicó. Y mayormente cuando hablaba de Cristo. Olvídese. A tal punto que los alguaciles no fueron capaces de llegar a los reyes. Y cuando llegaron allá donde está el Sanedrín, los sacerdotes de que van y que bueno y no lo traqueten. Nunca hablamos, hombre, con este hombre. Vosotros también habéis sido engañados. Porque ellos tenían, estaban así, pues. Estaban velados. Entonces, hermanos,